Dicen que hay personas que, aunque no poseen riquezas materiales, cargan en su interior tesoros más grandes que el oro. Esta es la historia de un hombre así, un anciano que lo había perdido todo: su juventud, su fuerza y hasta a su propia hija. Sin embargo, aún sostenía con sus manos cansadas lo más valioso que le quedaba: 2 pequeños nietos que dependían únicamente de él. La vida de aquel abuelo no era fácil. Su esposa, enferma y debilitada, apenas podía levantarse de la cama. Él, con su cuerpo encorvado y sus ropas gastadas, se levantaba cada día sin saber qué trabajo encontraría, pero con la determinación de llevar un pedazo de pan a la mesa. Muchos lo miraban como si no tuviera nada, como si fuera solo una sombra más entre las calles polvorientas de su pueblo. Pero en sus ojos había algo distinto, una luz que ni la pobreza ni el dolor habían podido apagar. El anciano sabía que la vida le había arrebatado demasiado, pero también sabía que no podía dejar que sus nietos crecieran sin esperanza. A veces, cuando se quedaba en silencio mirando el cielo nocturno, pensaba en su hija ausente y en lo mucho que ella habría querido ver crecer a sus pequeños. Entonces, con un nudo en la garganta, se prometía a sí mismo que haría todo lo posible para que ellos tuvieran una vida distinta, aunque para ello tuviera que sacrificar cada gota de fuerza que le quedaba. Cada noche, mientras los niños lo rodeaban con ojos brillantes, él les contaba historias, relatos llenos de consejos, sabiduría y esperanza. Les hablaba de la importancia de la bondad, de no dejarse vencer por la tristeza y de creer que incluso en medio de la oscuridad más densa, siempre puede encenderse una chispa de luz. Eran palabras sencillas, pero cargadas de amor, que se clavaban en el corazón de los pequeños como semillas invisibles que algún día darían fruto. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel hombre pobre, aquel abuelo que no tenía nada, estaba a punto de vivir el giro más inesperado de su vida. Esta es la historia de un hombre que parecía no tener nada, pero que estaba destinado a recibirlo todo. Las mañanas en aquella casa eran siempre iguales, aunque nunca fáciles. El abuelo se levantaba antes de que el sol iluminara los techos del pueblo. El silencio era roto solo por la tos débil de su esposa, que desde su cama luchaba contra una enfermedad que no cedía con nada. Él se acercaba despacio, le acomodaba la cobija y le murmuraba unas palabras de aliento, como si con su voz pudiera aliviar aquel dolor. Luego miraba a sus nietos, aún dormidos, y pensaba en lo mucho que dependían de él. Eran 2 pequeños de miradas grandes, de esos que parecen observar el mundo con más preguntas que respuestas. La ausencia de su madre, la hija que el anciano había perdido, se notaba en sus gestos, en sus silencios, en ese vacío que ni el tiempo conseguía cerrar. Y aún así, ellos reían, corrían y soñaban, porque su abuelo les enseñaba cada día a no rendirse. El anciano trabajaba en lo que pudiera. Algunos días cargaba sacos en el mercado, otros arreglaba cercas o limpiaba patios. No había labor demasiado humilde ni pesada para él. Sus manos curtidas por los años y el esfuerzo eran testigos de una vida entera de sacrificios. Cuando regresaba con unas monedas, las estiraba lo suficiente para comprar un poco de pan, un puñado de arroz o un trozo de leña para mantener el fuego encendido. Pero lo que nunca faltaba en esa casa eran las palabras del abuelo. Palabras que, aunque sencillas, tenían un peso inmenso en el corazón de los niños. Cada vez que la tristeza los rodeaba, él les decía: no miren lo que nos falta, hijos. Miren lo que todavía tenemos. Tenemos un techo, tenemos el calor de la familia y tenemos la esperanza. Y cuando uno guarda esperanza en el corazón, nunca está completamente vacío. A los pequeños les brillaban los ojos al escucharlo. No entendían del todo el sacrificio que cargaba su abuelo, pero sí sentían la fuerza de su amor. Él, por dentro, sabía que no podía darse el lujo de flaquear, porque si caía, todo se desmoronaría. Por eso, aunque sus huesos dolían y el cansancio lo golpeaba sin piedad, él seguía adelante. En las tardes, al regresar del trabajo, el abuelo encontraba a sus nietos esperándolo con una sonrisa. No traía juguetes, ni ropa nueva, ni manjares, pero traía algo más valioso: historias. Les relataba su juventud, anécdotas de tiempos difíciles
y lecciones de vida que escondían enseñanzas profundas. Les enseñaba a compartir aunque fuera poco, a agradecer lo sencillo, a cuidar de su abuela enferma y, sobre todo, a mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. En ocasiones, mientras los niños reían, el anciano se apartaba unos segundos y observaba el retrato de su hija. Aquella fotografía desgastada era lo único que quedaba de ella. En silencio le prometía que cuidaría a sus hijos como si fueran su vida entera. Y en el fondo, esa promesa era lo que lo mantenía de pie. La vida cotidiana del abuelo estaba hecha de sacrificio, pero también de pequeños destellos de amor que iluminaban la oscuridad de su pobreza. Lo que para otros sería una existencia miserable, para él era una oportunidad diaria de demostrar que incluso en la mayor escasez puede florecer la bondad. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa rutina de esfuerzo y esperanza estaba a punto de ser interrumpida por un acontecimiento que cambiaría su destino para siempre. Una tarde, después de una larga jornada cargando leña para unos vecinos, el abuelo caminaba de regreso a casa. El cansancio se reflejaba en sus pasos lentos, en la curva de su espalda y en sus manos temblorosas que sostenían las pocas monedas que había ganado. Pensaba en el pan que compraría para la cena y en cómo estiraría ese dinero para que alcanzara al día siguiente. Mientras cruzaba una calle poco transitada, notó a un hombre sentado en la acera. Era un mendigo de rostro surcado por arrugas, con la barba descuidada y una mirada perdida que parecía atravesar las cosas. Vestía harapos aún más gastados que los suyos, pero lo más extraño era la serenidad que irradiaba, como si no le pesara la miseria que lo rodeaba. El abuelo, acostumbrado a ver la pobreza, sintió un impulso de detenerse. Algo en aquel desconocido lo atrajo. Cuando sus miradas se encontraron, el mendigo sonrió débilmente, como si lo hubiera estado esperando. «Buenas tardes, señor», dijo el abuelo, con la cortesía que nunca perdía, aunque no tuviera nada que ofrecer. «Buenas tardes, buen hombre», respondió el mendigo con una voz sorprendentemente firme. «Veo cansancio en sus ojos, pero también mucha fuerza en su corazón». Aquellas palabras sorprendieron al anciano. Nadie le hablaba así. Nadie parecía ver más allá de sus ropas viejas o de su andar cansado. Se sentó a su lado por un momento, sin saber muy bien por qué. Y allí, entre el silencio de la calle y el murmullo del viento, comenzó una conversación inesperada. El mendigo le preguntó por su vida, y el abuelo, sin detalles, le confesó que tenía una esposa enferma y 2 nietos pequeños que dependían de él. Habló de los trabajos ocasionales, de las noches de hambre y del esfuerzo de seguir adelante pese a todo. El mendigo lo escuchó con atención, asintiendo con la cabeza como si cada palabra le resultara conocida. Tras un largo silencio, el mendigo metió la mano en su bolsillo y sacó un papel arrugado. Lo sostuvo frente al anciano y dijo con voz pausada: «Guarde esto. Aquí hay una dirección. No lo ignore, no lo tire. Vaya allí cuando sienta que ya no puede más». El abuelo tomó el papel con desconfianza. Era solo una hoja pequeña, arrugada y sucia, con unas letras escritas a mano. No entendía por qué alguien como él, que no tenía nada, debía confiar en aquel extraño. «¿Por qué me lo da a mí?», preguntó. El mendigo lo miró fijamente con una intensidad que heló el aire. «Porque usted no está solo, aunque piense que lo ha perdido todo. A veces, los caminos de la vida se cruzan por razones que no entendemos». El abuelo guardó el papel en su bolsillo, sin saber si debía creer en esas palabras. Cuando levantó la vista para agradecerle, el mendigo ya se había levantado y se alejaba entre las sombras de la calle, hasta perderse por completo. De camino a casa, el anciano apretaba el papel en su mano. Dudaba. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si era una trampa? Pero en su interior había una voz que le decía que no lo ignorara. Esa noche, mientras sus nietos dormían abrazados y su esposa respiraba débilmente, él permaneció despierto mirando ese papel bajo la tenue luz de una vela. Algo en su corazón le decía que ese encuentro no había sido casualidad. Sin comprender del todo, el anciano decidió que al día siguiente buscaría aquella dirección. No tenía nada que perder y tal vez, solo tal vez,
podría encontrar allí la respuesta a tantas oraciones silenciosas que había hecho en su vida. A la mañana siguiente, con el amanecer apenas despuntando, el abuelo tomó la decisión. Se colocó su chaqueta gastada, besó la frente de su esposa enferma y pidió a sus nietos que se portaran bien. Les prometió regresar pronto, aunque en realidad no sabía qué iba a encontrar. Con el papel arrugado en su bolsillo, comenzó a caminar hacia la dirección que el mendigo le había entregado. El trayecto fue largo. Preguntó a varias personas. Siguió calles que nunca antes había recorrido y poco a poco se fue dando cuenta de que se estaba acercando a una zona de la ciudad muy distinta a la suya. Allí las casas eran grandes, las calles estaban limpias y los autos brillaban bajo el sol. El anciano, con su ropa humilde y sus manos curtidas, se sintió fuera de lugar. Finalmente, se detuvo frente a una enorme residencia de altos muros y portones elegantes. Dudó. El papel en su mano decía con claridad que esa era la dirección. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No entendía qué hacía allí, frente a una casa que parecía pertenecer a otro mundo. Reuniendo valor, tocó el timbre. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que un hombre bien vestido salió a recibirlo. No era un sirviente ni un guardia. Era el dueño de la casa, un hombre de porte distinguido y mirada firme, claramente acostumbrado a que otros lo respetaran. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó el millonario, observando con extrañeza a aquel anciano pobre que se había atrevido a tocar su puerta. El abuelo, nervioso, le tendió el papel arrugado. Un mendigo me entregó esto. Me dijo que viniera aquí». El rico lo miró con incredulidad. Tomó el papel y frunció el ceño. Lo hizo pasar al vestíbulo, aún desconfiado pero curioso. La casa era amplia, llena de lujos que el abuelo nunca había imaginado. Cuadros en las paredes, muebles brillantes, lámparas de cristal. Caminaba despacio, con los ojos abiertos como un niño, intentando comprender qué hacía en un lugar así. De pronto, algo en la sala captó su atención. Sobre una mesa de madera fina había un portarretratos con la fotografía de un joven sonriente. El abuelo se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de asombro y con voz temblorosa dijo: Él fue quien me entregó el papel. Ese hombre fue el que me dio esta dirección». El millonario lo miró con gesto de sorpresa. «Eso no puede ser posible», murmuró con un nudo en la garganta. «Ese de la foto es mi hijo, y murió hace varios años». El silencio llenó la sala. El anciano apretaba el papel en sus manos sin comprender. El rico, visiblemente conmovido, se acercó al retrato, como si volviera a ver a su hijo con otros ojos. «¿Está seguro de lo que dice?», preguntó, casi suplicando que no fuera una confusión. «Tan seguro como que estoy aquí», respondió el abuelo. «Ese joven fue quien me miró a los ojos y me entregó este papel». El millonario sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía si creer lo que escuchaba, pero en el fondo de su corazón algo le decía que había verdad en esas palabras. El anciano, con su humildad y sinceridad, no parecía capaz de inventar algo así. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre rico sintió que la vida le estaba mostrando un mensaje que no podía ignorar. ¿Era posible que el espíritu de su hijo hubiera guiado a ese abuelo hasta su puerta? ¿Era posible que aquel encuentro tuviera un propósito mayor? El millonario invitó al anciano a sentarse y le pidió que le contara su historia. Y así, entre lágrimas y recuerdos, el viejo narró su vida: la pérdida de su hija, la enfermedad de su esposa, la crianza de sus nietos y la lucha diaria por sobrevivir. El hombre rico lo escuchaba conmovido, reconociendo en su relato una fuerza que nunca. Cuando el abuelo terminó, el millonario se quedó en silencio. Miró de nuevo la fotografía de su hijo y pensó que quizá, de algún modo misterioso, aquel joven quería enviarle un mensaje desde donde estuviera. Que ayudara, que tendiera la mano, que no olvidara que la verdadera riqueza está en el amor y la compasión. En ese momento, el millonario tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de aquel abuelo y de su familia. El silencio en aquella sala parecía eterno. El millonario, con los ojos fijos en el retrato de su hijo,
respiraba hondo, como intentando comprender lo incomprensible. El anciano, humilde y cansado, permanecía sentado frente a él, sin saber qué pensar. Había llegado allí siguiendo una corazonada, guiado por un papel arrugado entregado por un extraño, y ahora estaba en el centro de un misterio que escapaba a toda lógica. Finalmente, el hombre rico habló. No sé cómo explicarlo, pero siento que esto no es una casualidad. Usted llegó aquí por una razón y yo no puedo ignorar eso. Se levantó, caminó hasta el anciano y le puso una mano en el hombro. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se llenaron de lágrimas. Mi hijo murió hace años y desde entonces he vivido encerrado en mis negocios, en mis riquezas, en mi soledad. Pero hoy siento que él mismo lo ha traído hasta mí. El abuelo bajó la mirada, conmovido. No sabía qué responder. Entonces, el millonario continuó. A partir de este día, usted y su familia no volverán a pasar hambre. Quiero conocerlos, quiero ayudarlos. Quiero que sus nietos tengan las oportunidades que yo no supe darle a mi propio hijo. Las palabras sonaron como un milagro. El anciano, que durante años había soportado el peso de la pobreza, sintió que de pronto se abría una puerta en el cielo. No lo podía creer. Se llevó las manos al rostro y lloró en silencio, agradecido, recordando cada noche de desvelo, cada súplica hecha en soledad, cada lágrima derramada en la oscuridad de su pequeño hogar. El millonario, conmovido, ordenó de inmediato que le prepararan alimentos y ropa para enviar a la familia del abuelo, y aquel mismo día lo acompañó de regreso a su casa. Los nietos, sorprendidos, lo miraban con inocencia, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. La esposa enferma, al ver entrar a ese hombre elegante cargado de provisiones, no pudo contener las lágrimas. ¿Quién es él?, preguntó con voz débil. El abuelo, aún conmovido, respondió: es la respuesta a nuestras oraciones. Desde ese día la vida cambió para todos. El millonario no solo les brindó apoyo económico, sino que también se convirtió en un amigo cercano, visitándolos con frecuencia, interesándose por los nietos y asegurándose de que nada les faltara. El abuelo, aunque ya no tenía que trabajar tan duro, seguía enseñando a los pequeños el mismo mensaje de siempre: que el valor de la vida no está en lo material, sino en la esperanza y en el amor. El millonario, por su parte, encontró en esa familia humilde algo que había perdido hacía mucho: sentido. Entre las risas de los niños y la gratitud sincera del anciano, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus mansiones ni en sus cuentas bancarias, sino en los gestos sencillos de humanidad. Cada vez que visitaba aquella humilde casa, sentía que su hijo, de alguna forma misteriosa, estaba presente. Tal vez, pensaba él, había sido su espíritu quien había guiado aquel encuentro. Tal vez había querido darle una nueva oportunidad de hacer el bien, de compartir lo que tenía con quienes más lo necesitaban. El abuelo, en sus oraciones nocturnas, nunca olvidó dar gracias. No por los lujos ni por la ayuda material, sino porque había comprendido que incluso en la mayor pobreza, la fe puede abrir caminos insospechados, y porque había aprendido que cuando uno actúa con bondad y perseverancia, la vida, de un modo u otro, siempre responde. Así, lo que comenzó como un encuentro extraño con un mendigo en la calle, se convirtió en el milagro más grande de sus vidas. Un milagro que no solo cambió la historia de un anciano y sus nietos, sino también la de un hombre rico que descubrió, demasiado tarde pero a tiempo, que el amor es la mayor herencia que se puede dejar en este mundo. La historia del abuelo, que no tenía nada, nos recuerda que la vida siempre guarda misterios que no podemos comprender del todo. A veces, cuando creemos que todo está perdido, cuando sentimos que nuestras fuerzas se apagan, surge un rayo de luz que cambia el rumbo de nuestra existencia. El anciano había aprendido a vivir con lo mínimo, cargando con el dolor de las pérdidas y la enfermedad, pero nunca dejó que la desesperanza invadiera su corazón. Él creía que, aunque el mundo le negara riquezas, aún tenía algo valioso para entregar: amor, fe y enseñanzas para sus nietos. Y fue precisamente esa fortaleza invisible lo que lo condujo al milagro. El millonario,
que lo tenía todo en apariencia, había vivido durante años vacío de sentido. Pero aquel encuentro con el abuelo y su familia le mostró una verdad que muchos olvidan. La verdadera riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en los lazos que construimos en los actos de bondad, que ofrecemos en la fe que mantenemos viva, incluso en la oscuridad. Si hoy te sientes vacío, si crees que no tienes nada, recuerda al abuelo. Recuerda que mientras tengas esperanza y amor para dar, nunca estarás completamente pobre. Porque el corazón lleno de fe es capaz de atraer milagros. Y si hoy la vida te ha bendecido con mucho, no olvides mirar alrededor. Siempre hay alguien que necesita una mano, una palabra, una ayuda. Lo que das de corazón nunca se pierde, siempre regresa multiplicado. Que esta historia sea un recordatorio de que incluso en la mayor oscuridad puede encenderse una chispa de luz, y que esa chispa, a veces, se convierte en el milagro que transforma una vida entera.